Bueno, pues mira, yo nazco en el 53 en Ceuta. Te puedes imaginar que, o se puede entrever, mi padre militar y soriano y mi madre navarra. Entonces, bueno, yo nazco en Ceuta, ellos mi madre ya venía embarazada porque nada más llegar a Ceuta nací yo, y bueno, pues mi primera infancia es en ese ámbito. Yo recuerdo de ir a un colegio de pequeña, un colegio privado debía de ser, porque bueno, unas señoritas que atendían a niños más pequeños. Cuando empieza ya la escuela, la escolarización normal, paso a un colegio nacional que, si te digo el nombre, pues es muy sugerente, el Convoy de la Victoria. Bueno, vivo en un cuartel, mi padre es guardia civil, vivo en un cuartel y, bueno, pues ese es un poco el ámbito social en el que me muevo. Yo sí que, pasado el tiempo, sí que creo que pesó mucho en mí, o ha pesado mucho en mí, en mi forma de entender la vida y ser como muy empática con las distintas culturas, porque he convivido con niños musulmanes, con judíos, con indios, porque había una población india, y por supuesto con cristianos y tal. Mucha población, sobre todo de andaluces, pues lo más cercano, y bueno, pues siempre mi padre muy empeñado, como buen soriano y castellano, en que habláramos el castellano correctamente, ¿no? Entonces, bueno, yo soy la mayor de 3 hermanos, solo vivimos 2, porque el hermano pequeño murió al poco de nacer. Que esa es un accidente que yo no lo recuerdo exactamente, pero sí que la pérdida de ese hijo, para mi padre sobre todo, porque era el varón, le marcó mucho, ¿no? Le hizo complicado quizás cerrarse un poquito más. Hablaba muy poco mi padre de todas las situaciones estas, pero bueno, yo no lo recuerdo. Simplemente, pues eso, él le echaba en falta un hijo varón. Por esa razón, pues a mí me aficionó al fútbol, me llevaba con él a ver los partidos de fútbol. Es decir, le gustaba la música muchísimo, y bueno, pues eso a las dos, a mi hermana y a mí, la música nos viene por esa herencia de mi padre. Y mi madre era una mujer navarra, del Valle de Salazar, nació en Izalzu y vivió toda su vida en Ochagavía hasta que mi padre fue destinado allí, se conocieron, se casaron y mi madre salió del pueblo, como mucho había ido a Pamplona a trabajar con una hermana suya un tiempo,
y de visita a San Sebastián, a la Concha, que siempre me contaba la anécdota de con medias paseando por la playa de la Concha, ¿no? Y esta mujer sale, te la puedes imaginar, de un pueblito, hija también de guardia civil, mi madre, por supuesto muy bueno, pues la política y el régimen y lo que nos daba de comer, que decía, muy estricta en eso, ¿no? Siempre argumentaba por ahí, mi padre siempre la decía, anda, anda, calla, calla. Entonces, bueno, te cuento esto para que veas un poco en qué ambiente, bueno, pues esas cosas te van quedando, ¿no? Y pasamos al este y compartíamos, ya te digo, aula con esto, y entonces a mí esto después pasado el tiempo, es decir, pues me ha hecho mucho ser empática, ¿no? Con los extremos, no sé, respetar mucho la opinión de los otros, las creencias y tal, porque es verdad, estábamos en el patio del cuartel, no, porque solo éramos los hijos de los guardias y tal, pero en cuanto salías a la calle tenías los compañeros de clase, los hijos del carnicero que te vendía la carne, es decir, estas cosas, ¿no? Y eso te hace pues tener una visión de la vida, yo creo que de la cual yo estoy muy orgullosa, porque creo que en la vida es importante saber respetar a todo el mundo, sus opiniones, sus creencias, y esa es un poco la... Y bueno, pues ahí viví 12 años, mi infancia prácticamente 12 años. Terminé la primaria, hice el ingreso en el instituto, y hice primero y segundo, y trasladaron a mi padre porque ascendió a cabo, no, ya era cabo, ascendieron a no sé qué, bueno, le trasladaron a Cádiz, a un cuartel que estaba entre, para que os situéis, entre Barbate de Franco y Bolonia, Punta de Caramiñal se llama. Ahí había una batería de soldados de artillería que vigilaba el estrecho, el cuartel de la Guardia Civil y nada más. 2 o 3 cortijos por ahí dispersos y nada más. En teoría iba a ser poco tiempo ese destino, por lo que mi padre, ante la opción de llevarnos a un colegio, a un internado en Algeciras o en Tarifa, que era lo más cerca que teníamos, decidió que año sabático como mínimo. Luego fueron 2, pero bueno. Entonces yo me vine con primero y segundo de bachiller e interrumpí 18 meses, bueno, al final entre una cosa y otra, 2 cursos, hasta que trasladaron a mi padre a Saldaña, en Palencia. Ahí, bueno, ya eso... Y en esta zona de Cádiz, pues es que era un cuartel de... no sé cuántos habría, 12 o así guardias, 12 familias, y 3 o 4 solteros, guardias solteros, y luego la batería de soldados, que eran todo. Yo andaba pues los 13, los 14 años, se paseaban por allí, me tenían sujeta en casa para que no porque era la mayor de toda la chiquillería que había en el cuartel. Y bueno, pues allí empezamos ya pues a pasar el tiempo, pues yo y mi hermana, entre las dos, pues dábamos clases a los pequeñines de los
los hijos de los guardias. Montamos una escuela, teníamos una casa, mi padre ya era el sargento y ya tenía allí pues una vivienda la más grande, entonces nos sobraban habitaciones y en una habitación dijo mi padre que su vocación de toda la vida fue la de maestro, porque ejercía de maestro con nosotras, pero bueno, pues la vida le llevó por tener que ir a la Guardia Civil, que no le gustaba para nada. Pero bueno, las cosas son así y la vida pues te va... Y hacíamos eso, y ahí empezamos a, bueno, pues a dar clases, organizábamos obras de teatro, qué hacíamos con los niños, hacíamos canciones y luego hacíamos festejos para los padres y las madres, más las madres porque los padres estaban de servicios y haciendo vigilancia, pero al anochecer o así, pues eso, y entonces representábamos obras y bueno, pues ahí nuestra vena un poco artística, ¿no? Una cosa, bueno, pues divertida, pero que bueno, te va un poco creando inquietudes. Mi padre siempre nos generó mucho la inquietud por la lectura, el tema de la música. Entonces, bueno, pues nosotros hacíamos lo que él hacía con nosotras, pues nosotros lo hacíamos con los niños de los guardias. Los padres encantados porque, bueno, pues allí estaban todos un poco de paso, pero claro, si eran niños pequeños, pues no había mucho problema. Nosotras, pues las dos perdimos 2 cursos, ¿no? Pero bueno, y ya llegó el traslado de mi padre a Saldaña. Y llegamos a Saldaña, yo alucinaba en colores, porque claro, todo el viaje en el tren, Ceuta, que es árida, que ni un río, ni nada, y bueno, según íbamos llegando, y luego fuimos en tren hasta Osorno, y en Osorno, en un camión, con las cosas que llevábamos y tal, hicimos el camino a Saldaña. Pues los árboles, el río, tal, bueno, el paisaje me alucinó de tal manera que... Bueno. Y llegamos al pueblo y a volver a vivir al cuartel. Claro, yo ya iba teniendo 14, 15 años, sí, 14, 15 años, 16, y claro, lo primero, pues saber dónde estudiar, porque mi padre eso lo tenía clarísimo, que teníamos que estudiar, que ya habíamos tenido suficiente año sabático. Y la opción en Saldaña era el Instituto Laboral o un colegio de monjas alemanas, que mi padre no era muy partidario de la cosa religiosa, ni de los curas ni las monjas, pero bueno, parece ser que en ese momento abrieron el colegio a acoger alumnos externos, porque antes solo podían ser internos, por la vocación y estas historias que iban por los pueblos y tal, pero bueno, pues eso ya empezaba a estar un poco mal, pues hicimos un poco el trayecto este de que, bueno, pues fuéramos al colegio. Íbamos al colegio a las clases, pero teníamos que ir a examinarnos al Instituto Jorge Manrique en Palencia. Una experiencia tremenda. En 2 días te examinabas de todas las asignaturas, cada hora, tal. Aquello era, bueno, fue terrorífico, pero bueno, fuimos pasando. Y de siempre, decir, allí en Saldaña, pues, ¿qué se podía hacer en esos tiempos? Pues la parroquia, actividades parroquiales, tal, la misa y estas cosas y tal, bueno, pues ya, pues venga, pues a dar la catequesis y tal. Y ya fuimos haciendo un grupo de amigas y amigos y tal, en el que me encontré con mi marido, mi actual marido, desde entonces. Y ya pues teníamos otro tipo de inquietudes, ya era un poco
pues hacer un club juvenil, montamos un club juvenil, problemas para que nos lo autorizaran, tal. A todo esto los permisos me los tenía que dar mi padre, no a mí, digamos, al club juvenil. Tenía que dar los permisos mi padre, porque era el sargento de la comandancia. Y bueno, pues conseguimos un local, lo organizamos, lo preparamos, lo tal, y pusimos un cartelito y todo, la anécdota, y llegó por la noche a casa, a la cena, y me dice mi padre, ¿qué es eso que habéis abierto ahí? Un club juvenil y tal, ¿y quién os ha dado el permiso? Pues que hay que pedir permiso, esto no se puede abrir así como así. Venid mañana por la mañana al cuartel, que os voy a dar las normas. Y mientras tanto, dad la vuelta al cartelito, que nada de club. Pero bueno, no, al final, bueno, pues bien, nos lo autorizaron a través de la parroquia, como una cosa de la iglesia y tal. Mi padre hizo un poco tal, y bueno, pues y allí organizábamos también pues todas las movidas que ya empezaban a tal. No tanto a nivel ni siquiera político y tal, pero sí como muy de compromiso social, de visitar a los enfermos, o sea, cosas como muy, pues muy de la parroquia, claro, lo que se podía hacer. Hacíamos convivencias con otros clubs de la provincia, bueno, hacíamos ese tipo de cosas. Vas teniendo un poco ya la idea de un, digamos, cristianismo distinto, de lo que, bueno, la misa, el no sé qué y tal. Y ya pues llega el momento en que yo, mi vocación de siempre, que eso también, yo quería ser enfermera, tuve mis más y mis menos con mi padre, sobre todo porque él le pilló la guerra, a mi padre le pilló la guerra civil con 16 o 17 años, estaba en un colegio en el Burgo de Osma, en el seminario del Burgo de Osma, y montaron un hospital y entonces a él le tocó mucho, bueno, pues supongo que lo que puedes hacer con 16 años, a lo mejor llevar y traer enfermos y poco más, pero él vivió aquello, el sufrimiento, el dolor, que decía, te equivocas, hija, es muy difícil esa profesión. Todo su afán era que fuera maestra, porque era su vocación, entonces todo lo dirigía, si se te da muy bien, si tal, papá, que a mí lo que me gusta es eso y tal. Como yo ya empezaba a salir con Jesús, mi marido, y él estaba estudiando Derecho ya aquí en Valladolid, pues ya como medida de presión, me acuerdo, porque fue un detalle que luego lo hemos comentado muchas veces, me hizo mucha gracia, porque no se le ocurrió al hombre más que para presionarme, porque, bueno, vale, pues enfermera, pero en Valladolid no, busca una escuela donde te dé la gana, pero en Valladolid no. Pero bueno, ¿por qué en Valladolid no? Porque estaba Jesús, ¿no? Entonces, a ver si yo, dije, bueno, pues venga, donde sea, pero yo quiero ser enfermera. Entonces, bueno, pues ya te dio porque era muy fácil, porque hacía estas cosas un poco para esto. El problema con mi madre era distinto, claro, porque la niña irse a Valladolid sola y el novio allí y tal, y no sé qué, y por Dios, pues era otra pelea con ella, pero al final sí, al final también. Y bueno, y me vine a estudiar a Valladolid. Y aquí con mi chico, que ya estaba enredando por aquí, por la universidad, pues yo ya digamos que él fue quien me... Y entonces empezamos a venir a la Pilarica. En la Pilarica, bueno, pues empezamos con Manolo Ojos, Ventura y Sabo y, bueno, la cuadrilla.
hicimos una comunidad cristiana. Jesús vivía con los curas al principio y nosotras vivíamos en un piso. Y bueno, luego al final, bueno, hicimos una comunidad, terminé los estudios. Mientras estaba estudiando, cuando tenía ratos libres, yo iba a la Asociación de Vecinos de Belén a dar clases de adulto. Y en la casa parroquial en Pilarica también a los gitanos de Pilarica, que aquello era... Y yo, como estaba estudiando enfermería, pues les explicaba el cuerpo humano, y aquello era, bueno, divertidísimo, pero me sacaban de quicio, porque, bueno, ¿no tienes un cigarro? Tal. Muy divertido aquello, pero... Y ya, bueno, pues no solo era eso, claro, eran las asambleas, era el barrio sin asfaltar, era la vía del tren, era, bueno, pues ya el movimiento vecinal, la comunidad cristiana, donde compartíamos todo, casa, comida, vivíamos, y el movimiento vecinal, la pelea por estaba, pues, ya, pues eso, montándole manifestaciones cada 2 por 3 al alcalde, que decía que un poco de zahorra, que un poco de zahorra, esto hay que asfaltarlo. Unas manifestaciones con los atropellos del tren, el paso de la vía, manifestaciones, la policía, bueno, ahí ya embarazada porque ya nos habíamos casado y vivíamos en Pilarica, y embarazada de mi hija, una manifestación por ese motivo, que bueno, me llevé una bronca tremenda, porque claro, ¿a quién se le ocurre irse a una manifestación embarazada? Podía haberme pasado cualquier cosa, pero bueno. ¿Qué año es? Pues eso fue en el 75. Eso ya fue en el 75. ¿Y esas comunidades de base? Cuéntanos un poco cómo esas comunidades cristianas, dices, vivíamos unas cuantas, y los hombres separados. Vivíamos, porque claro, éramos, chicos no cabíamos todos en una casa. Entonces, en el patio del colegio Gabriel y Galán, no sé si, había unas casas molineras. Y ahí teníamos, digamos, ahí vivíamos las chicas, yo creo, más o menos, las chicas, y hacíamos la comida y tal. Una de las mujeres, la Felisa, que era ama de casa y tal, de la asociación de vecinos y tal, que luego compramos piso juntos, en el mismo edificio. Ella nos hacía la comida y tal, y nosotros vivíamos allí. Los chicos vivían en otro piso, y algunos, como Jesús, en la casa parroquial, porque no cabían tampoco en el otro sitio. Pero, digamos, todo era en común, todos comíamos juntos. Luego dormir, pues ya hasta que nos casamos nosotros, que nos fuimos a vivir juntos al piso de los chicos, porque alguno de los chicos terminó la carrera y se marchó, y entonces quedó una habitación libre. Bueno, andábamos con esto. Y hacíamos, pues eso, buscar un poco, las reuniones eran, pues eso, el contenido empezaba, porque allí había gente de todo, digamos, ideologías, en teoría, en principio, pues los de la ORT, gente del PC, incluso gente mucho más a la izquierda. Bueno, vivimos ahí situaciones hasta que ya, bueno, pues cuando se muere Franco y tal, y un poquito antes también, ya nos fuimos decantando. Unos se fueron aquí, otros para allá, y bueno, nosotros no. Yo no me afilié, pero Jesús sí se afilió al Partido Socialista. Yo me afilié bastante más tarde. Yo me afilié a la UGT nada más terminar la carrera, porque a continuación fueron las primeras elecciones sindicales
y bueno, porque en aquel momento no me exigieron colegiarme, me lo exigieron después, cuando pasamos al clínico, porque yo trabajé en el hospital provincial, fui de las primeras enfermeras que contrataron, enfermeras oficiales, digamos, tituladas, porque antes, que esa fue también una batalla tremenda que ya iniciamos por esa vía, con el tema de las prácticas de enfermería. Es que éramos mano de obra barata, o sea, el hospital provincial se llevaba con las 4 monjas y las estudiantes de enfermería, que hacíamos turnos como si fuéramos profesionales, mañana, tarde y noche, o sea, daba igual. Las de primero hacían las tardes de los lunes y los martes, y las clases por la tarde, dependiendo de los días. Con lo cual, bueno, pues, y esa fue una de las reivindicaciones que empecé yo a mover antes de estar sindicada, estando estudiando. Hicimos una huelga en el último trimestre, ya era jefe de estudios Javier León de la Riva, y la tuve con él, que nunca supo que era yo la que, vamos, yo y Jesús, que entre los dos hicimos la carta al Correo Espontáneo del Norte, divulgando un poco esta situación de la enfermería, claro, decir, bueno, esto... ¿Qué año sería eso? Pues eso fue en el 74, en el último trimestre del 74, yo terminé en el 74. El último trimestre del 74, los 3 últimos meses o los 2 últimos meses, una huelga montamos que estaban alucinados en colores, claro. Y con ese motivo, pues hicimos esas cartas, nos replicó, le volvimos a tal, porque decía que no, que de eso nada y tal. Pero ya te digo, o sea, fue una movida guapa, guapa. Entonces yo de alguna manera me signifiqué ahí ya, sin estar todavía afiliada, pero bueno, me signifiqué un poco en esto, me siguieron las compañeras y bueno, sí, ahí fue un momentito estupendo, ese, sí, de reivindicación. Sí. Sí, tú dime, porque yo me enrollo y te cuento mi vida y a lo mejor no tiene nada de... Perfecto. Pero algún momento de miedo, de represión, ¿recuerdas algún momento especialmente, aparte del que estabas embarazada, estás en la manifestación, algún momento de tensión, te llegaron a detener en algún momento? No, a mí no, a Jesús sí. Y ese fue un momento, bueno, pues las huelgas de Fasa, es que se juntó todo, las huelgas de Fasa, la parada del tren en la Pilarica, la tirada de los huevos del rector, tuvimos a unos, dicen que sí de ETA, le estuvimos durmiendo una noche en casa porque no sé quién los trajo, no éramos todos tantos y cada uno tal, pues que se van mañana, pero que, bueno, no sabe, el que tiró los huevos al rector parece ser que fue uno de los que lo tuvimos esa noche en casa. Bueno, y miedo sí, en ese momento sí, porque me acuerdo que cuando esto vino Felipe González, que entonces era Isidoro, a una asamblea camuflada, porque hacíamos asambleas como que eran en la iglesia, como que eran, no sé, ¿cómo se llaman esto? Ejercicios espirituales o reflexiones, no sé qué, bueno, mandanadas de estas que se inventaba Manolo, entre otros. Y bueno, allí incluso revestido con los ornamentos, pues había asambleas de trabajadores, de los que estaban en el paro, los de la construcción, todos los días teníamos movida, tanto en Santo Toribio, en Delicias, como Pilarica, bueno, y alguna otra parroquia más, San Andrés, que yo recuerde ahora, en La Victoria, Pachón y estos también
tuvieron alguna... que estos todos éramos los que de alguna manera luego nos juntábamos y hacíamos un poco lo que era el movimiento social cristiano, cristiano social, bueno. Y no sé, ¿qué te estaba contando? Felipe González. Pues había una asamblea, venía de clandestino tal, yo no le vi, pero mi hermana, que abrió la puerta, porque llamó a la puerta de Gabriel y Galán, donde vivíamos las chicas, llamó a esa puerta, alguien le dio esa referencia, llamó a la puerta y fue a abrir mi hermana le abrió y mi hermana, no, pues ya le indicó dónde estaba la asamblea y tal, y no sé qué, y entra para adentro y dice, que era Felipe González. Y yo, ¿cómo que era Felipe? Que era Isidoro, que era Isidoro. Y bueno, no lo puedo creer que fuera Isidoro, ¿no? Que sí, que sí, que sí. Bueno, vamos a la asamblea. Fuimos y efectivamente, ahí estaba. Y bueno, a lo que iba, el día que le detuvieron a Jesús, fue también por un tema de eso, que habían quedado en hacer unas... Bueno, pues entonces se revestían estas cosas con unos cursos culturales de la FASA y no sé qué, y bueno, pues... y vino Gregorio y tal. Entonces esa reunión se la suspendieron, no se la... y se fueron a cenar, bueno, pues, se fueron a cenar. Y eran, pues, reunión ilegal, me parece que eran 21 o 22, no sé cómo era. Estaban 20 en la cena. Estábamos por aquel entonces, pues mira, yo embarazada, no, lo siguiente, porque esto fue en mayo y mi hija nació el 30 de julio, o sea, imagínate. Cristina, la de Juan Colino, acababa de tener a Isabel en marzo, Isabel es de marzo, y estaba en casa con la niña. Y Irene, la mujer de Tomás, estaba, pues yo creo que tenía a Marta también pequeña, y bueno, pues Irene a los postres se presentó a la cena a tomarse el café. Y la policía que estaba a la puerta, cuando entró Irene, reunión ilegal, entraron y les detuvieron. Se los llevaron a todos a comisaría y a Irene la mandaron para casa. Un detalle, porque como mujer ya sabes cómo va la deferencia. Y esa noche pasé, sí, porque claro, cuando nos enteramos de la historia, pues yo no sé lo que pudimos quemar, tirar al pozo que había en el patio de Gabriel y Galán, había un pozo. Luego han hecho ahí el patio y tal, no sé lo que habrá abajo, si algún día perforan y llegan a... Y llevamos al campanario de la iglesia de la Pilarica, vamos al campanario, al coro y a la parte alta, todo lo que es... Y yo en la taza del váter de Templarios, que entonces vivíamos en la calle Templario, yo, bueno, le quemé todo lo que tenía de Jueces por la Democracia a Chuchi. A mí aquello, según lo vi, dije yo, esto me parece... Se lo quemé todo. Yo decía, ¿pero cómo me lo has quemado? Pues sí, ahí pasé ¿Cuánto miedo. tiempo estuvo detenido? ¿Una noche? Nada, una noche. Y además lo debieron de pasar, no sé si se lo habrás contado, se lo habrás oído contar, porque fue... Ahora, Cristina y yo lo pasamos mal, no, lo siguiente. Bueno, Cristina se fumó, nos quedamos sin tabaco. Yo, por supuesto, no fumaba porque estaba embarazada y además enfermera. Yo he sido siempre muy respetuosa con eso. Pero Cristina, que estaba dando de mamar, se fumó, yo creo que hasta le fumó los puros a Juan, que tenía por allí, eso, llamando a uno a otro. A Roberto Fernández de la Reguera, que estaba entonces en el despacho con Juan. Bueno, una movida.
y yo al día siguiente tenía que ir a trabajar con Sortrini al hospital. Y a ver cómo le decía yo que, claro, y a mi padre, que mi padre nunca jamás me sacó el tema, pero yo creo que lo sabía perfectamente, pero tampoco, nunca dijo nada. ¿Y cuál era cómo era la relación entre chicos y chicas, hombres y mujeres en esas asambleas? ¿Había algún tipo de discriminación? ¿Hablabais, se os escuchaba a las mujeres igual que a los hombres? ¿Llevaban la voz cantante ellos? Un poco cómo era esa situación. Yo no, o sea, hablábamos y podíamos hablar todos. Bien es verdad que siempre, bueno, pues por suerte o por desgracia siempre en ese grupo había gente muy competente y tanto ellos como nosotras admirábamos, ¿no? Y entonces, pues, pero no en el sentido de... Es decir, porque nadie, o sea, tú podías decir lo que pensabas y nadie te decía, pues no sentías esa sensación. Sí que es verdad que al final, pues, bueno, pues te gusta también oír a quien consideras que está mejor amueblado la cabeza y que lo expresa bien y que, porque los demás, bueno, pues... Esto me pasa a mí con mi marido, bueno, porque sí, no tengo ningún problema, yo puedo decir lo que me parezca y tal, pero es verdad y reconozco que lo mismo que yo estoy pensando y tal, él lo expresa como me gustaría saber expresarlo a mí, y entonces, pues bueno, pero no es... No en el sentido de decir, no, yo eso no lo he notado. ¿Recuerdas alguna...? Lo he notado más en el trabajo, en esto, y eso que es, yo tengo una profesión que mayoritariamente dominamos las mujeres. Aún así, no en el sentido de tal, pero sí de abuso de poder, ¿no? De decir, del médico a tal. Eso, a Dios gracias, es decir, porque ahora hay tantas o más mujeres que hombres médicos. Por tanto, eso yo... pero en aquella época todavía eran menos las mujeres que llegaban a medicina, al contrario que en enfermería los minoritarios eran los hombres. Entonces, bueno... Y en esos momentos en los que hay manifestaciones, se produce la parada del tren, todo esto, ¿tú recuerdas alguna movilización, específicamente de mujeres? Porque, por ejemplo, en las Delicias va a haber un momento en el que quieren asfaltar la carretera de circunvalación, ¿no? Entonces van, sobre todo mujeres, a cortar para llamar la atención, ¿no? A cortar la carretera para llamar la atención eso de que había que pavimentar. Entonces, bueno, yo he leído que como que se utiliza, entre comillas, a mujeres para que así no hubiera, la policía no cargara contra ellas y también los medios de comunicación llamaran la atención. Entonces, ¿tú recuerdas algún...? La del tren que te digo, la del tren y la que arrolló el tren a una niña, sí. y fundamentalmente y mayoritariamente éramos mujeres en esa manifestación. Yo no recuerdo que ni nadie nos lo impuso, fue algo espontáneo, o sea, fuimos nosotras las que peleamos por ese tema. Había hombres también, pero mayoritariamente mujeres. Y no tengo el recuerdo de que nos utilizaran para eso. Sí que era verdad que nosotras mismas sabíamos también que se tentaban ya por aquella época, se tentaban un poquito más esto, pero tal es así que me acuerdo que María Victoria Aguilar Pavés, que venía con nosotras en la manifestación, en un momento determinado nos dimos de cara con el que llamábamos el chino, uno de la político-social, el chino que estaba por allí por la manifestación, ¿no? Como estos iban de incógnito, pero los conocía todo el mundo y tal,
y María Victoria fue a por él, le arrancó los botones de la gabardina, que llevaba una gabardina, le arrancó los botones, luego lo tenía como trofeo, enseñándolo a todos, la gabardina de... Es decir, no hizo nada, no, se defendió como pudo y tal, pero ya yo creo que ya eran los últimos coletazos, porque te estoy hablando, esto sería... No, ya se me va un poco esta, pero 74 probablemente, ya estaba la cosa un poco, y entonces ya no era tanto, quizás las anteriores, no lo sé, pero... ¿Y alguna compañera, alguna mujer que reivindicase algo específico? Pues, o sea, vosotras peleabais por algo concreto relacionado por precios, que los precios eran muy caros, las guarderías, los colegios, o sea, como por temas más de mujeres, ¿o la reivindicación era la misma? Las reivindicaciones eran generales. Había un grupo, yo creo, en donde yo me he movido, donde había las asociaciones de ama de casa. Yo no pertenecí nunca a asociación de ama de casas, me negué desde el principio, me parecía bien que ellas tal, pero yo, si de alguna manera había peleado por tener una profesión y de trabajar, es decir, yo no quería estar en eso. Si me llamaban o me necesitaban o tal, por supuesto que estaba, y tal, pero nunca me apunté a ninguna asociación de amas de casa. Me pareció perfecto siempre y las apoyé en todo, es decir, dábamos clases, todo lo que necesitaran, pero como asociación no. Y ellas sí que de ahí salieron muchas, por ejemplo, luego asociaciones de consumo, es decir, luego ya el tejido asociativo y tal se fue, y muchas participaron en estas. Yo permanecí en el movimiento vecinal y quizás con planteamientos más generalistas, ¿no? Y bueno, siempre, por supuesto, lo hemos tenido claro, además porque mi padre eso sí que lo tenía claro, que las mujeres igual que los hombres, y se empeñó en que estudiáramos las dos, y se empeñó en que, es decir, y no sé si seré un poco rara, pero no lo vivía así como... Y luego, en ese momento, cuando empiezan los movimientos feministas ya a desarrollarse, en el año 75 es las primeras jornadas de liberación de la mujer, y son la Asociación de Amas de Casa de Valladolid participa con una ponencia, pero ellas no se identifican como feministas porque consideran que la revolución es conjunta y que los problemas de las mujeres están dentro y no hay que sacarlos porque si no era otra forma de marginación, digamos. Toda esa parte, ¿cómo la viviste tú? Eso es ya más... yo ya militaba en el Partido Socialista. ¿Cuándo empiezas? A raíz de... yo ya en esa movida específica de las mujeres lo hago desde el partido, y yo me afilio al partido. Pues yo voy en la lista municipal como concejal en las elecciones del 83, pero no estoy afiliada. O sea, voy como, digamos que yo soy la aportación UGT a esa lista. Bueno, éramos dos mujeres en esa lista, dos por el PSOE salimos y dos por el PP. De 29. Alianza Popular, entonces. Alianza Popular, de 29, O sea que bueno. ¿Y dentro de UGT? Dentro de UGT yo voy es decir, porque yo me presento a las elecciones sindicales en el 70 y algo, 76, o sea, no me acuerdo cuándo fueron, 77, las primeras elecciones sindicales. Yo ya estoy afiliada a la UGT porque nada más ponerme a trabajar, yo me afilié a la UGT como reivindicación también en contra de los colegios profesionales, porque eso era corporativismo puro y duro,
y bueno, y estaba toda la relación laboral por hacer en todos los ambientes, pero en el de enfermería y desde la mayoría de mujeres ejerciendo esa profesión, es decir, no podía, yo me negaba a ser encasillada en un colegio profesional corporativista y no. Entonces me afilié a la UGT. Me afilié a la UGT y voy un poco la cuota del sindicato en el partido y tal, porque cuando se empezaron a confeccionar las listas en aquel principio, pues del sindicato aportaba compañeros y compañeras y del partido, pues, y entonces yo voy me propone la UGT para la lista y voy en esa lista. Y ganamos las elecciones. En el 83 ganamos las elecciones por mayoría absoluta, que yo iba a la 16, me parece, y salí, claro. Pues salimos 18, que no, impensable. O sea, éramos 2 mujeres, pero yo iba a la 16. O sea, que ya te puedes... Pilar García Santos y yo. Y bueno, pues ahí... A ver, que se me ha ido el hilo. No, era un poco ver dentro de la UGT, sobre todo en esos primeros años, si tú veías cierta relación con los compañeros, con los hombres, como eras, si había pues el mismo machismo que había en el resto de la sociedad, me imagino. Bueno, en eso sí que se me ha ido. En esas elecciones sindicales que yo me presento por la UGT, nos presentamos en el clínico, ya estábamos en el clínico, y éramos de la UGT en el clínico, de enfermería, un chico, José María Martínez y yo. Nos presentamos y salimos en el comité de empresa. Estábamos en el comité de empresa. Esa fue una tarea también ardua y complicada. Como mujer, pues aun siendo representando a un sector mayoritario de mujeres, para nada se tenía eso en cuenta. Yo era una más y si me apuras, bueno. Entonces, bueno, pues a veces hacías las propuestas, iban a las reuniones. Bueno, me acuerdo que estaba en ese comité de empresa, estaba don José María Beltrán de Heredia, todo un catedrático de cirugía, que, bueno, pues como se presentaban así como por estamentos, unas cosas tremendas en aquellas elecciones. Bueno, pues hicimos una huelga, montamos una huelga, ya no recuerdo muy bien por qué tal, y planteaba que hiciéramos una huelga de hambre. Y ya dije, no, José María, la va a hacer usted. O sea, ¿está planteando hacer esa huelga de hambre? O sea, cosas como muy peregrinas. Aquello era, bueno, imagínate, los primeros comités de empresa en un hospital. O sea, con los catedráticos que seguían siendo catedráticos, los reinos de Taifa. La mayoría de médicos, pues del sindicato, yo qué sé, de qué sindicato serían, porque el vertical ya había desaparecido, pero ahí estaban, no sé a quién representaban. Y luego los poquitos de comisiones y de UGT2. O sea... Para terminar, Lola, ¿de qué te sientes más orgullosa? De esos años tan movidos, de esos momentos, ¿de qué te sientes más orgullosa? Pues me siento orgullosa de haber podido participar en todas estas, desde esta perspectiva, pero en el cambiar lo poco o mucho, depende de cómo se mire, que hemos ido peleando y hemos conseguido cambiar. Bien es verdad que desde el punto de vista de como mujeres, yo no ha sido una tarea
como entre callada y tal, pero solapada, no de bronca ni de enfrentamiento. En aquel momento yo creo que es que imperaban otras cuestiones, es decir, era mucho más importante que hubiera democracia, yo creo, que lo otro, en democracia como que lo otro iba a venir dado, y entonces esa era la pelea. Lo otro, bueno, pues era más fácil, o creíamos, y efectivamente, ¿no? Se ha ido no tan fácil como nos hubiese gustado, pero sí que fue mucho más fácil que los impedimentos que teníamos antes, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no? El haber estado ahí, el haber tenido la oportunidad, porque a veces, ya te digo, o sea, cómo surgen las cosas, es decir, ¿por qué vas en una lista municipal? ¿O por qué te implicas en política? Es decir, ¿cómo llegas a eso? Pues ni lo pretendes, es estar en el momento. Entonces, yo por eso ahora cuando la gente pelea por estar, no estar y tal, quizás porque yo como me lo he encontrado, o sea, he estado cuando me han pedido que estuviera, me he ido cuando no he hecho falta o han requerido de otras personas o ya han dado por esto y no, es decir, quizás mi forma de ser o mi carácter sea de más complaciente o más tranquilo, cada uno es como es, pero sí, estoy satisfecha de haber vivido con la gente que viví, lo que compartimos, lo que vivimos, las discusiones que eran eternas pero eran divinas y al final acabábamos cantando con alegría, es decir, pero también lo peleábamos, lo discutíamos, es decir, y luego las pequeñas acciones, ¿no? Porque el compromiso llegaba a ir de iglesia en iglesia soltando los panfletos escondidos debajo del cochoncito del coche donde llevabas a la bebé. Es decir, porque es que era, digamos, un matrimonio estupendo con nuestra niña y debajo del colchoncito los panfletos. Entrábamos en esto, nos quedábamos en el último banco, hacíamos como no sé qué, dejábamos en el banco, nos salíamos y a otra parroquia. Era la forma de divulgar lo que estabas haciendo, las convocatorias de manifestaciones, el no sé qué, pues estas estrategias. La multicopista a las 5 de la mañana allí, manchados de tinta, aquello, los panfletos que hacíamos de todo, se hacían en la parroquia, pero se hacían pues para los trabajadores de la construcción que estaban en huelga, para los de FASA que no sé qué, para los estudiantes, cuando lo de los huevos del rector, y ahí colaborábamos todos.